El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Dijo Jesús a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentra su vida, la perderá, y el que pierda su vida, por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta, y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy el Señor nos invita a vivir para Dios y a morir al pecado. No vivir más para el reino de este mundo, que está influido por el enemigo de las tinieblas y también por la tiranía de nuestras propias pasiones desordenadas y todas las ideologías y formas que vemos en el mundo que están apartadas de la voluntad de Dios y que a veces consumen tanto tiempo de nuestra vida, ¿no? Las noticias, las preocupaciones políticas, sociales, en nuestra propia casa, lo económico, la relación con los vecinos, con la comunidad. Todo eso tiene importancia, sí, porque vivimos en este mundo. Pero el Señor dice: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Y yo los envío al mundo sin que ustedes sean del mundo. El Señor quiere que nosotros estemos en medio de la masa, sí. Pero no que seamos masa, sino que seamos levadura. El Señor quiere que estemos en medio de las tinieblas del mundo, que vemos tanto pecado y tanta injusticia, sí, pero no para ser igual que las demás tinieblas o simplemente quedarnos criticando y quejándonos de todo, sino para ser luz, luz del mundo. ¿Es posible? Sí. El día de nuestro bautismo, nosotros hemos pasado, dice San Pablo hoy en la segunda lectura de la carta a los Romanos, de la muerte a la vida. Hemos vivido la Pascua con el Señor. Hemos pasado, como dice la oración colecta, que es la primera oración después del acto penitencial en la misa, de vivir en la tiniebla del error, la ideología, ¿cierto?, las equivocaciones que mandan en este mundo, a la luz de la verdad, la luz del Evangelio, la luz de Cristo. ¿Y cuál es esa luz? Que en nuestra vida debe predominar el amor a Dios sobre todas las cosas antes que el amor a sí mismo. Es todo eso lo que debemos definir en este mundo. Estamos en una prueba impresionante que define lo que va a ser nuestra eternidad. Por ahí un santo decía, me parece San Alberto Hurtado, que nuestra vida es un disparo a la eternidad. Dura un disparo, una fracción de segundo, pero puede tener consecuencias impresionantemente duraderas. Bueno, nuestra vida es un disparo a la eternidad. Aquí decidimos a quién voy a seguir, a Cristo o a mi ego orgulloso, ambicioso y egoísta. Hoy Jesús nos propone: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. El que no renuncia a su propia vida no es digno de mí. Incluso dice algo muy fuerte: el que prefiere o ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Y qué es lo que quiere un papá o una mamá más que todas las cosas, no? Sus hijos. Jesús dice: el que ama a sus hijos más que a mí, no es digno de mí. El que ama sus proyectos más que a mí, no es digno de mí.
Uno puede decir, es que yo el domingo tengo tanto que hacer, tengo que hacer mis trabajos pendientes. Bueno, entonces hoy el Señor le está diciendo, no es digno de mí, porque no es capaz ni siquiera de dedicar una hora al Señor en la Santa Misa, para venir a alabar al Señor y de entregarle su corazón, glorificarlo y pedirle ayuda, alimento espiritual para seguir adelante, porque sin la ayuda del Señor nada podemos hacer. Y cuando nosotros nos ponemos en el trono más importante de la vida y dejamos a Dios en un segundo lugar, tercer lugar, bueno, Jesús dice, no es digno de mí, porque el Señor tanto nos ama, tanto nos quiere, ¿no es cierto? Todo lo que hay en esta vida es un don, es una muestra de cómo nos ama el Señor. Que Él haya muerto en la cruz es una expresión de cómo nos ama el Señor. Y hoy nosotros lo miramos y nos preguntamos, Señor, ¿yo te amo igual? ¿Estoy dispuesto a darlo todo por ti? Ojalá fuera así. Porque el que toma su cruz cada día, dice Jesús, ese sí puede ser mi discípulo. Hoy se habla tanto de la calidad de vida, estamos tan preocupados de eso, ¿no? De que nos vaya bien, que estemos asegurados, que tengamos lo mínimo necesario. Después pensaremos en Dios. Por ejemplo, las parejas jóvenes, bueno, primero la casa, primero todo, primero los viajes, primero pasarlo bien, primero una buena situación. Después pensaremos si nos casamos, si arreglamos nuestra vida con Dios, con la fe, etc. ¿Por qué primero yo y no primero Dios, Jesús? ¿Por qué? Todavía no es lo más importante. ¿Por qué todavía no he tenido el gozo, la alegría de experimentar cuánto Dios me ama? El que experimenta eso y percibe ese amor de Dios profundo en su propia vida, le cambia la existencia. Entonces hoy es necesario abrir nuestro corazón a Dios para ser sus discípulos, para seguirlo, para ser luz del mundo. O al menos, dice el Señor, para acoger a aquel que está sirviendo a Dios. Porque dice Jesús, el que le da un vaso de agua a uno de estos pequeños por ser mi seguidor, por mi servidor, tendrá la misma recompensa que él. Y el que acoge a un profeta por ser profeta, o sea, por ser un representante de Dios, tendrá la misma recompensa que el profeta. A mí me gusta mucho una santa que me ha enseñado mucho, Santa Teresita del Niño Jesús. Ella vivía en un convento en Francia y tenía un dilema. Decía, a mí me gustaría haber sido sacerdote, pero bueno, soy monjita. A mí me gustaría haber sido mártir, ir a predicar el Evangelio en los lugares más difíciles donde se persigue el cristianismo y morir por el Señor. A mí me hubiera gustado escribir libros para la enseñanza de la fe, como los doctores de la iglesia. Ella quería hacer lo que hacían todos los santos. Pero bueno, soy una virgen consagrada, estoy aquí, dice ella. Y un día leyó la escritura, la carta a los Corintios de San Pablo, que decía que el que tiene amor, lo tiene todo. Y ahí se le encendió la ampolleta de la fe y dijo, bueno, si yo amo con el amor de Cristo, estaré ahí donde el profeta, ahí donde el misionero, ahí donde esa persona que está visitando la cárcel, el hospital. Yo no puedo salir porque estoy en el convento, pero lo voy a acompañar con mi oración. Voy a acoger en mi alma a todas aquellas personas que hacen algo concreto por los demás. Y los voy a apoyar con mi oración y con todo mi amor. Ahí donde está el sacerdote, le mando la hostia, yo estaré con él. Eso es acoger en la vida de uno el amor, la expresión de toda la iglesia, de todo lo que hace Jesús. Entonces, es impresionante lo que hoy nos regala el Señor. Si recibimos a un profeta, un enviado de Dios, tendremos la misma recompensa que él. En la primera lectura dice eso, ¿no? Del libro de Reyes. Iba el profeta Eliseo, que pasaba por un lugar distante, en el camino de él, y se alojaba siempre en un lugar de una mujer pudiente, dice ahí, una mujer con bienes económicos.
casada. Igual que Jesús, que iba a Betania y ahí descansaba. Y ella lo trataba muy bien junto con su marido. Incluso le hicieron una pieza especial arriba de la casa con una lámpara, dice, con un escritorio, una cama, y le dio todo el honor que él tenía. No porque hubiese sido una persona muy agradable, muy simpática, no, sino porque era un representante de Dios. Por eso lo hacía ella. Y el profeta dijo: me gustaría tanto ayudarla, y le pregunta a su compañero: ¿qué podríamos hacer por ella? Ella sufre tanto porque no tiene hijos, le gustaría tener un hijo. Y el profeta fue y le dice: en nombre de Dios, el próximo año tú tendrás un hijo en tus brazos. Por haber recibido al profeta, tiene recompensa de profeta. Y nosotros entonces también, si recibimos a los enviados de Dios, nos caigan más o menos bien, no importa. En cuanto son enviados por el Señor, entonces estamos recibiendo la misma recompensa que ellos, si es que están cumpliendo bien su tarea. Yo quiero agradecer a una familia que me acogió esta semana pasada en Puerto Montt, porque me tocó hacer muchas cosas en distintos lugares y recibí tanto cariño de esa familia que me siento un poco identificado con esta primera lectura, ¿no? Y pasó algo muy bueno ahí, que hablamos, por supuesto, temas de fe. Algunos de los niños recibieron sacramentos, como la confesión. Tuvimos momentos de oración intensos en la familia. Finalmente todos se consagraron a la Virgen. Pasaron muchas cosas ahí, que uno no puede explicar porque no estaba tan preparado eso, sino que Dios lo tenía preparado. Y todos, del más niño al más grande, entonces unidos y comprometidos a ser una familia unida y misionera, decían ellos. Era su idea: queremos ser una familia unida y misionera. Entonces, es verdad, cuando uno recibe a un enviado de Dios, está recibiendo la bendición de Dios en su propia casa, en su propio corazón. Pero mucho más importante que recibir un enviado, un profeta, un ministro de la iglesia, es recibir a Cristo mismo, a Jesús mismo, que es la oportunidad que nosotros tenemos en la misa. Recibir su palabra, recibir su cuerpo, su sangre, si estamos en condiciones, en estado de gracia para comulgar, por supuesto. Es lo más grande que nos puede pasar. Pero eso significa tener la misma suerte que Él. Ojalá que tengamos entonces amor a la cruz. Jesús dice: el que no renuncia a todo y no toma su cruz, no es digno de mí, no puede seguirme, no puede ser mi discípulo. Ojalá entonces que el Señor nos regale un gran amor y comprensión de la cruz. ¿Qué es la cruz? Son todos los dolores, sufrimientos, buscados o no buscados, que nos llegan en la vida, que nos permiten unirnos a la cruz del Señor. Porque el Señor nos salva, nos libera de nuestros pecados, redime a la humanidad en la cruz. No solo con su palabra, con sus milagros, sino con su dolor, con su sufrimiento. Entonces, aceptar el dolor en mi vida, pero unirme a la cruz del Señor, ofrecerlo por la salvación del mundo, por la redención de mis seres más queridos, más cercanos, por mi propia conversión y también por mi propia perseverancia en el camino del Señor. Tomar la cruz, amar la cruz. Ese es el milagro más grande que puede darse en nuestra vida, porque a nadie le gusta el dolor, a nadie le gusta sufrir, más en los tiempos que vivimos. Pero nuestra fe nos dice que si amamos la cruz, podemos pasar entonces por esa puerta muy estrecha que conduce a la salvación y a la felicidad verdadera, porque donde está Jesús, está nuestra alegría. Siempre recordaré una conversación que tuve con una hermana religiosa, muy cercana, muy querida, del oratorio mariano, que me decía: padre, lo que más me cuesta en esta vida consagrada es la cruz, porque veíamos el ejemplo de nuestro padre fundador, que amaba tanto la cruz.
que le decía a las personas que sufrían y que se iban a quejar con él, pero entrégueme a mí sus dolores, todos sus sufrimientos, pásamelos a mí, yo los acepto con amor, y usted queda mejor. ¿Qué le parece? Acepto, decía mucha gente, decía acepto. Y así efectivamente el padre se iba llenando de dolores, de contratiempos, de enfermedades, tenía una lista de enfermedades. Y cada vez más contento, más alegre, porque él estaba sufriendo por sus hijos espirituales, porque él se estaba entregando igual que Jesús en la cruz. Entonces esta hermana me decía, eso es lo que más me cuesta, aceptar que tengo que tomar la cruz para seguir a Jesús. Y a mí se me ocurrió, yo creo fue el Espíritu Santo que me inspiró, ¿no? Porque hasta a mí me sorprendió lo que le dije, pero usted que tiene tanta resistencia a abrazar la cruz, ¿no le gustaría abrazar al crucificado? ¿Puede abrazar por lo menos al crucificado? Sí, a él sí lo puedo abrazar, dijo él. Yo a Jesús crucificado sí, pero es lo mismo. Si yo recibo a Cristo en mi vida, Cristo crucificado, entonces también voy a tener la misma fuerza que Él me va a dar y el amor a la cruz para estar con Él en esa disposición de ayudar al mundo a levantarse, a hacer un giro, a dejar de mirarse su propio ombligo para mirar cómo Dios nos ama y cómo nos llama a la plenitud, a la misma felicidad que Él goza hoy, junto al Padre Celestial, junto a la Santísima Virgen Asunta en el cielo. Todos estamos llamados a ser un pueblo santo de Dios, una iglesia gloriosa que viva en el cielo para siempre. Pero ya en este mundo hemos de tomar nuestra cruz, la misión concreta que a cada uno le toca, para servir a Dios en el prójimo. Así sea. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén.